Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Navarro y en este video nos vamos a enfocar en el tema de tipos de datos estructurados. Comenzamos. Hablando de tipos de datos, tenemos dos principales. El primer tipo son los datos simples, que van a ocupar solamente una casilla de memoria. Y por otro lado tenemos los datos estructurados. Estos datos hacen referencia a un grupo de casillas de memoria por medio de un identificador. Esto quiere decir que van a ocupar más de una sola casilla de memoria. Ahora, hablando sobre los datos simples, tenemos estos cuatro ejemplos. Tenemos los datos enteros, reales, caracteres y booleanos. Cada uno tiene una representación con un ejemplo en el lenguaje C. En el caso de los datos enteros, tenemos el ejemplo de la variable edad a la que se le asigna un valor de 25. El ejemplo de los datos reales es el valor de 36.5, donde ya tenemos decimales, que se le asigna a la variable temperatura, que a su vez es declarada como una variable de coma flotante o float. Después tenemos los datos de tipo carácter, y como ejemplo tenemos aquí la variable inicial, a la que se le asigna la letra A. Y por último tenemos los datos booleanos. Cabe mencionar que en el lenguaje C los datos booleanos no son nativos, sin embargo, en el ejemplo se incluye la biblioteca necesaria para poder utilizarlos y entonces ya podemos asignar el valor verdadero a la variable es mayor edad. Ahora continuamos con los datos estructurados. En el video nos vamos a enfocar en los tipos más simples, que son arreglos y registros. Y en los arreglos vamos a mencionar los unidimensionales y bidimensionales posteriormente. Tenemos aquí dos ejemplos breves de un arreglo donde tenemos el nombre edades y tenemos este arreglo con tres elementos, los números 18, 25 y 30. Entonces aquí, al contrario de la diapositiva anterior, ocupamos más de una casilla de memoria. Entonces, el primero es un arreglo de enteros. Y por otro lado tenemos los registros, donde los registros, como pueden ver aquí en el ejemplo, pueden albergar datos de distintos tipos. En el ejemplo anterior tenemos solamente enteros, los tres valores 18, 25 y 30. En el caso de los registros tenemos un ejemplo con un registro llamado persona, donde tenemos un carácter, un entero y un real, o de coma flotante. Entonces aquí podemos tener distintos tipos. En el carácter tenemos el nombre de la persona con una extensión de 20 caracteres, lo cual ya formaría una cadena. Es decir, en este caso la cadena viene siendo también un arreglo porque por sí mismo tiene más de una posición de memoria. Después tenemos el valor entero edad, que por sí solo sería un dato simple, pero forma parte de este registro, donde tenemos ya más de una unidad de memoria. Y por último tenemos el real altura, un número de coma flotante. Eso lo vamos a explicar un poco más en las siguientes diapositivas. Comencemos con los arreglos. Los arreglos son un conjunto finito y ordenado de números homogéneos y tiene tres características. Primero, los arreglos son finitos, es decir, que tienen un límite. Por lo tanto, se debe determinar el número máximo de elementos. ¿Sí? Como veíamos anteriormente, el arreglo que tenía tres elementos. Después, también los arreglos son homogéneos, es decir, que sus elementos son del mismo tipo, como habíamos visto. Y por último, los arreglos están ordenados, por lo que se puede determinar cuál es el primer elemento, el segundo y así sucesivamente. Ahora tenemos el tipo más sencillo de arreglos, que son los unidimensionales, donde se hace referencia a cada elemento con un solo índice. Por eso se dice que tienen una sola dimensión, como el ejemplo que se mostró anteriormente, y también son conocidos como vectores. Ahora vamos a compartir un ejemplo en pseudocódigo, donde tenemos el inicio, después vamos a definir un arreglo llamado números con
5 posiciones de memoria, cada una con un número entero. Después vamos a asignar valores a ese arreglo, donde comenzamos por la posición 0, que sería la primera, y allí asignamos el número entero 10, y posteriormente, conforme vamos avanzando en los índices, asignamos el 20, el 30, el 40 y el 50. Y después mostramos los valores con un ciclo, en este caso el ciclo for. Para esto se utiliza el para en pseudocódigo, y entonces utilizamos una variable para iterar del 0 hasta el 4, y entonces imprimimos la palabra elemento, el índice que le corresponde, y entonces ya después lo ponemos dos puntos y cada uno de los números. Terminamos el ciclo y terminamos nuestro algoritmo. Esto ya lo podemos ver en el lenguaje C, con el código que se muestra en pantalla. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a observar este código, donde tenemos primero la biblioteca necesaria para poder hacer la impresión. Tenemos nuestro main, y después tenemos la declaración y asignación de nuestro arreglo de enteros llamado números, y le asignamos las posiciones en la 0 al 10, en la 1 el 20, así sucesivamente hasta el 50. Y después tenemos el ciclo for, donde vamos a imprimir cada elemento, así como habíamos mencionado. Nuestro for empieza en la posición 0, y entonces va a ir aumentando 1 hasta ser menor que 5. Con esto seríamos capaces de tener el resultado que aparece en pantalla. Entonces, este tipo de arreglos son los unidimensionales. Ahora vamos con el siguiente tipo, que son los arreglos bidimensionales. Esos pueden considerarse como vectores de vectores, y se hace referencia a cada elemento ya no con un solo índice, sino con dos, por lo que tenemos tanto filas como columnas, y en este caso también son conocidos como matrices. Vamos ahora con un ejemplo en pseudocódigo. Es un ejemplo muy similar al anterior. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia? Como mencionamos, se necesitan ya dos índices. Por lo tanto, definimos este arreglo bidimensional llamado matriz, que también va a tener enteros. Y tenemos entonces tres filas y tres columnas que se pueden apreciar. Tenemos los valores del 1 al 9 en cada una de las posiciones. Y para mostrar estos valores de la matriz, ya no basta con un solo ciclo for, que en este caso se utiliza para, sino que necesitamos dos para poder iterar en los dos índices, uno para iterar en i y otro para iterar en j. Y entonces allí tenemos la impresión de los valores de la matriz, y terminamos los dos ciclos, y al final terminamos el algoritmo completo. ¿Cómo se traduce esto a código en C? Entonces, en nuestro main ya tenemos la declaración de la matriz con los valores predefinidos, donde tenemos entonces tres filas y tres columnas, asignamos los valores correspondientes, y como mencionamos, para poder imprimir, tenemos dos ciclos for, uno que itera de acuerdo con la variable i, otro de acuerdo con la variable j, y a partir de allí vamos imprimiendo cada uno de los valores. Después tenemos al final un salto de línea para mantener el formato de tabla, que se va a ver en la siguiente diapositiva en la salida. Y al inicio se muestra matriz 3x3, dos puntos. Este código al final tendría una salida como se muestra en pantalla. Matriz 3x3, dos puntos, y tendríamos entonces ya la representación de este arreglo bidimensional. Muy bien. Pasamos ahora a los registros. Vamos a entender sus características en comparación con los arreglos. Los registros son colecciones finitas y heterogéneas de elementos. Esto ya cambia respecto de lo que habíamos mencionado antes. Si bien son finitas, al igual que los arreglos, porque tienen un número fijo de campos, son heterogéneas, al contrario de los arreglos que eran homogéneos. ¿Por qué? Porque sus elementos pueden ser de distintos tipos.
como habíamos mencionado anteriormente en el registro persona. Y también noten que no dice aquí que los registros sean ordenados. ¿Por qué? Al contrario de los arreglos, los registros no tienen un orden definido porque se accede de acuerdo al nombre del campo, no por un índice, como en el caso de los arreglos donde teníamos las posiciones 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vamos a ver el ejemplo de los registros. Aquí tenemos en el pseudocódigo la definición de el registro persona. Cabe mencionar que se puede usar indistintamente registro y estructura, específicamente en C. Tenemos los campos nombre, edad y altura, donde nombre es una cadena de caracteres, edad es un entero y altura es un número real. Terminamos nuestra estructura y después vamos a declarar e inicializar una variable de tipo persona. En este caso, la persona uno, tipo persona, se le van a asignar los siguientes valores. En nombre se le va a asignar Juan, en entero se le va a asignar un 25, perdón, en edad se le va a asignar un 25, que es un número entero, y en altura se le va a asignar 1.75, que es un número real. Y al final vamos a imprimir nombre, edad y altura. Entonces aparece el nombre del campo, dos puntos, y al final va a aparecer entonces cada uno de los campos. Primero Juan, después 25 y luego 1.75. ¿Esto cómo quedaría al pasarlo a nuestro lenguaje C? Tenemos nuestro main y entonces definimos, en este caso, registro. Recuerden que aquí vamos a usarlo de manera indistinta respecto a estructura. Y entonces declaramos struct persona, nuestra estructura o registro de tipo persona. Y tenemos entonces una cadena de caracteres que habíamos mencionado que de por sí es un arreglo llamada nombre con 20 posiciones para 20 posibles caracteres. Esto es suficiente para el ejemplo para el nombre Juan. Después tenemos el entero edad y el número real altura. Después declaramos e inicializamos una variable de tipo persona. Entonces tenemos struct persona, le vamos a llamar persona uno a esta variable de tipo persona y le asignamos los tres valores que habíamos mencionado anteriormente. Y después mostramos cada uno de los valores, mostramos nombre dos puntos y esta cadena de caracteres, edad dos puntos y es número entero y altura dos puntos y el número real. Y con eso terminamos este código. Vamos a ver la salida esperada sería nombre dos puntos Juan, edad 2.25 y altura 2 puntos 1.75. Muy bien, con esto terminamos el contenido de este video. En esta sección muestro las referencias en las que se basó y con esto me despido. Hasta luego, espero que haya quedado claro y si tienen alguna duda se puede ver en los comentarios. Hasta luego.